¿vale? Mucha gente decide, oye, hay una crisis en Ucrania, vamos a enviar latas de comida, mantas. Entonces cogen lo que tienen en casa o van al supermercado y llega un camión lleno de cosas absolutamente variopintas a Rumanía o a Polonia, países relativamente ricos de la Unión Europea, en las que tal vez eso no vale para nada, ¿vale? Tal vez el tipo de comida que hace falta es otro, o se puede comprar localmente de forma mucho más barata. Sí. Hay que descargar un camión variopinto cuando podrías haber descargado palés de algo que verdaderamente era lo más crítico y lo necesario, ¿no? Todos nuestros instintos buenos respecto a cómo ayudar puede que no funcionen para nada sobre el terreno. ¿Eres una persona que le interesa ayudar? ¿Dedicas tiempo a ayudar a otras personas? Este es tu episodio. Y no va a ser fácil, porque Pablo Melchor es un experto en que esa ayuda tenga impacto. Y lo hace a través de su fundación Ayuda Efectiva. Vamos a romper muchos mitos. Si haces voluntariado y te vas a África a construir una escuela, Pablo te va a explicar por qué esa es la peor manera de ayudar. Mucho conocimiento en este episodio, que la verdad es un poquito duro. Te lo dejo y luego me cuentas qué te parece. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Joseph, encantado de estar aquí. No, gracias por venir al podcast y dedicarnos tu tiempo. Nada, un placer, siempre encantado. Oye, tú empezaste ya muy pronto fundando una empresa, se llama Crazy Labs. Muy buen nombre, ¿no? Sí, nos la jugamos un poco, pero luego funcionó bien. Cuéntanos, ¿qué era esto? Bueno, era una agencia de marketing, en aquella época se llamaba interactivo, hoy dirían marketing digital. Es curioso porque hay palabras tipo transformación digital que siempre están ahí como si fueran novedosas y llevan ya 20 años, ¿no? Dando vueltas. Y esto surgió porque yo estaba en Argentaria en un equipo muy bueno que se llamaba Servicios Financieros Virtuales, que me parece de los mejores nombres que se han puesto a un departamento de empresa jamás. Teníamos ya en el 97-98 la misión en teoría de internetizar en aquella época Argentaria, la A de BBVA, para quien no lo sepa. Y yo contrataba las primeras agencias que existían haciendo cosas en Internet. Y eran cosas, es que no existía la especialización que existe hoy. Y yo pensé que lo podíamos hacer mejor con la ingenuidad y la ilusión de la juventud, te diría. Y con 25 años arrancamos esta agencia, Crazy Labs. El business plan decía, vamos a montar una empresa de Internet, punto. No había nada más. Y el mercado nos fue llevando a diferentes cosas según las oportunidades que encontrábamos. A veces más tecnológicas, a veces más creativas, de todo. Pero cuéntanos un poco un proyecto para hacernos una idea. ¿Qué se hacía en esa época? Porque claro, hoy en día una agencia digital uno se imagina lo que es. Pero a finales de los 90, principios de los 2000... las compañías no invertían en tema digital todavía. Entonces, ¿cuál era un proyecto que se hacía? O sea, solamente tener tu primera web era un proyecto para una agencia de marketing interactivo. Y parecía una decisión importantísima y estaba involucrada la dirección y demás. Pero había de todo ya, ¿eh? Había pequeñas campañas de banners en Internet. Banners muy sencillos, formatos estándar, nada sofisticado. Todos los temas de analíticas y demás prácticamente ni existían más allá del click-through de un anuncio. En primeros proyectos de e-learning, lanzamos uno que se llamaba Clase Ejecutiva con un cliente y creamos un proyecto de e-learning desde cero. No existían plataformas o software sobre el que tú construyeras, se hacía todo desde cero. Trabajamos mucho para Microsoft, entonces lanzamos un proyecto internacional que era una colaboración de L'Oréal con Microsoft en diferentes países. De todo, creado desde cero, casi te diría artesanalmente, sin nada en lo que apoyarte y muchas veces sin precedentes, te diría. Sí, era como una traslación de lo que pasaba en print, o sea, en un periódico. Y de hecho, los banners eran muy llamativos, ¿no? Y claro, al menos a la gente joven que no lo vivió, esto le parecía rarísimo. Pero tú comprabas, oye, yo quiero un anuncio en la parte de deportes del país. Y era un banner, ¿no? Y era, que era nuevo, era la traslación de lo que se hacía en print. Totalmente. Había CDs interactivos, cosas que ya no existen. Todavía existían en aquella época. Sí, se envían CDs, es verdad. Sí. Es verdad. Oye, ¿cómo fue con este negocio? Pues fue muy bien, o sea, pasamos del sufrimiento inicial, hay escenas épicas de yo con mis socios dando vueltas a las manzanas por la calle Alcalá, pensando cómo íbamos a pagar las nóminas del mes siguiente, hasta finalmente crecer mucho y en 2006 vender a un grupo multinacional canadiense, con lo que fue una experiencia muy buena. Toda la épica del emprendimiento, con todo el sufrimiento, los errores de falta de experiencia, hasta un buen éxito, la verdad, y una experiencia muy interesante, muy dura y muy interesante de venta a un grupo multinacional. O sea, le vendiste a un grupo de comunicación multinacional. Exacto, se llamaba Nurun, hoy en día forma parte de Publicis. Aquí en el mundo de las agencias el pez grande se come al pequeño continuamente, hay una consolidación tremenda. Y este era un grupo cuya matriz cotizaba en bolsa en Toronto, con lo que la compra era igual si se compraba una pequeña agencia en España que si se compraba una agencia mastodóntica en Nueva York, ¿no? Con lo que fue una experiencia también interesante todo ese proceso, ¿no? de relación con una empresa con todo el rigor ya que implica cotizar en bolsa.
Muy bien, ya vamos a hablar de eso. Pero antes, la venta. ¿Esto fue una venta relevante que a ti y a tu socio ya os arreglaba la vida, más o menos? Sí, o ¿Cómo sea, era en aquella época? No, a ver, o sea, fue importante. O sea, para mí, ya fue una venta de 7 cifras para mí, Ok. por ejemplo. Entonces, sí que fue importante. Yo empecé la agencia en el 2000, tenía 25 años. En 2006 tenía 31 cuando vendimos. Y para mí, desde luego, fue importante. Y me dio la posibilidad de enfocar ya el resto de mi carrera con una calma, te diría, que no habría tenido en otras circunstancias. O sea, lo que eso a ti te dio fue grados de libertad. Decir, bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer, no tengo que preocuparme por cuánto voy a ganar o cuánto voy a generar, sino ahora voy a hacer lo que me gusta. Absolutamente. El dinero es claramente lo más valioso que te puede dar es esa libertad y el tiempo, ¿no? Te da a veces el privilegio del tiempo, de no tener que precipitarte o tomar decisiones demasiado pronto. Sí. Oye, escuché una conversación que tuviste con François Darbé, Sí. que estuvo por acá también, y hablabas de un tema de cómo un poco te desencantaste de los servicios profesionales, ¿no? O sea, que primero en Nuru y después te pusiste como consultor, pero me interesa más que esto, ¿qué pasó? ¿Qué viste en los servicios profesionales? Pues hay gente como yo que sigue toda la vida en eso. Sí, vamos a ver. Lo peculiar del servicio profesional es que a veces no está claro ni siquiera en qué dimensión compites, ¿no? Cuando tú tienes un producto ahí fuera, puedes saber que hay determinadas variables de calidad, de precio, que van a ser las que determinen cuánto se vende tu producto. Pero servicios profesionales, primero, te encuentras a veces con competidores que no tienen nada que ver contigo. Y eso ya te da una señal de que el cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Si en un mismo concurso, en una misma competición, digamos, por conseguir un cliente, está una pequeña agencia creativa y está Indra, por ejemplo, empresa Sí. que conoces, ahí hay algo ya sospechoso. Sí. Bueno, eso ocurría constantemente. Sí, es una mala señal usualmente, porque tú dices que el cliente no tiene idea del brief muy bien. Exacto. En segundo lugar, ¿qué es lo que va a determinar el ganador? ¿Va a ser la calidad de la propuesta? ¿Va a ser relaciones invisibles que hay por detrás que determinan que haya confianza u otros intereses? ¿Vale? Podemos tener todo el abanico de intereses, desde los más positivos hasta otros diferentes, ¿no? ¿Va a ser que al final va a entrar el consejero delegado que no sabe nada del proyecto, pero tiene cierta tendencia al micromanagement y va a decir que le gusta más el rosa que el amarillo? Y el trabajo que lleva justificar y convencer respecto a la propia ejecución, creo que es desproporcionado, ¿no? Y a veces hay una mecánica además de regalar tus mejores ideas en cierta medida en una competición para luego cobrar por horas baratas de ejecución, ¿no? Según en qué segmento de los servicios profesionales estés, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hacen que sea muy duro. Es difícil también construir recurrencia, por ejemplo, con lo que siempre es muy frecuente encontrarte con situaciones en que empiezas con un forecast de 0 cada año y tienes que reempezar a pesar de todo el esfuerzo anterior. Entonces, bueno, es... Sí, en servicios profesionales siempre tienes que estar vendiendo, ¿no? Yo creo que también a ti te pasó, porque yo estuve en el 2003 a 2006, estuve asociado con el grupo BBDO y te tocó una época mala, porque esa era la época que los servicios creativos estaban tratando de reinventarse y les costó mucho, ¿no? Entonces fue una mala época especialmente. Sí, yo siempre creo que es bueno empezar en crisis Sí. o en momentos bajos, ¿no? Porque te obligan a poner a prueba si realmente tienes algo que aportar o no, si eres Sí. competitivo. Pero sí, no era una época bollante en la que Sí. todo se vendía solo Sí, y todo era glorioso, ¿no? Como la época anterior a lo mejor de la publicidad en televisión. No. Sí, sí. No. Sí, ok. Oye, muy bien. Mira, después de esto, tengo por aquí anotado que tuviste en algo que se llamaba regalador, perdón. Eso es. Sí, esto no vamos a hablar mucho, pero cuéntanos rapidito. Nada, rápidamente. Y porque queremos hablar de ayuda efectiva, ¿no? Que es para lo que te invitamos. Me alegro, me alegro. Bueno, Regalador es un proyecto muy bonito que empecé con otros socios que habían estado conmigo en la agencia y es un negocio de e-commerce. Inicialmente la idea era ayudar a la gente para encontrar el regalo, perdón, voy a reformularlo, ayudar a la gente a encontrar el regalo perfecto para cualquier tipo de persona. Y ese negocio pivotó varias veces. Hoy en día es un negocio muy rentable, lo llevan dos de mis socios, Pedro Sagües y Rafael Uguina, lo están haciendo muy bien, pero fue el negocio en el que yo decidí dar un giro a mi vida, que es de lo que vamos a hablar. Ok, ahora. vamos a hablar de esto. Entonces, tú hasta ahora estudiaste, trabajaste en el BVA, bueno, en Argentaria, pero BVA a día de hoy, montaste tu agencia, la vendiste, regalador, o sea, negocio de e-commerce, Sí. estabas montado ahí en la ola del e-commerce. Pues de pronto un día decides, oye, que yo me voy a dedicar a, no sé si es a la filantropía o ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo se gesta este cambio de mentalidad? ¿Qué sucede? Sí, en realidad es poco a poco, ¿vale? Casi todas mis decisiones han partido de una frustración que lleva un tiempo cociéndose. Aquí mi frustración era que después de hablar mucho en público, dar clases en el instituto de empresa, a veces la gente se acercaba a felicitarme después, oye, me ha encantado tu charla o tu clase. Y yo por dentro me quedaba pensando,
¿realmente qué estoy vendiendo aquí? Ujú. ¿A qué estoy dedicando esta capacidad que parece que tengo de comunicar determinadas cosas? ¿Esto merece la pena? Ujú. Y hubo un momento en que, oyendo un podcast, alguien decía, la pregunta típica de gurú de ¿cuál es tu pasión? ¿No? Tienes que encontrarla. ¿Dónde te ves dentro de X años? Averigua qué quieres realmente. Es una pregunta muy mala porque en realidad tiene todo el foco en el yo, en el ego, en qué quieres tú. Y sin embargo, la pregunta ¿cómo puedo ayudar? Es una pregunta mucho más práctica, porque está girada hacia afuera, ¿no? Y es aplicable en muchos ámbitos. O sea, en tu trabajo, simplemente llegar cada día por la mañana y plantearte cómo puedes ayudar, creo que es algo que tiende a generar consecuencias positivas, ¿no? Yo lo llevé al plano más vital y lo transformé en una pregunta que es, oye, ¿yo qué puedo aportar al mundo? O sea, estoy aquí, estoy poniendo un esfuerzo tremendo emprendiendo una y otra vez, ¿no? Hay una tendencia, si has emprendido, volver a hacerlo y volver a hacerlo. Y dije, oye, ¿esto tiene sentido? ¿Qué pasaría si me parara a pensar? Yo me había lanzado a la piscina desde los 25 años sin pensar jamás. Y decidí averiguarlo, decidí ver qué pasaba si paraba a pensar que podía averiguar al mundo. Esa pregunta mucha gente se la hace, ¿no? Sí. Pero, ¿qué había en ti en ese momento? O en general, ¿qué crees que tú tienes que hacer para que esa pase a ser la pregunta central, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ya voy a hacer, mira, voy a seguir con esta empresa Sí. y me voy a hacer rico y ya donaré dinero. O voy a seguir con esto y ya cuando me retire ya me meteré en un board. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué en ese momento esa pregunta que es muy válida, que mucha gente se hace, por qué se convirtió en tu pregunta vital y en tu pregunta central para lo que podrías hacer? ¿Qué crees tú qué circunstancias crees que había? A ver, creo que puede ocurrir que yo era ya muy consciente de que lo que aplazas es muy posible que nunca ocurra, ¿no? O sea, todos tendemos a pensar que vamos a vivir esperanza de vida en España 80 y pico años. Pero no, mi padre murió con 58. Entonces, puede que esto dure mucho menos de lo que imaginas. Entonces, todo lo que aplazas es posible que no ocurra. En segundo lugar, según envejecemos, cambiamos. Nos volvemos cada vez más conservadores, más miedosos. Entonces, es muy probable que lo que piensas que harás ya una vez que tengas suficiente dinero no ocurra. Primero porque una vez que tengas suficiente te empiezan a entrar los miedos. Uy, ¿y si a lo mejor no es suficiente? O segundo, porque posiblemente tengas menos energía que la que tienes ahora. Entonces, yo ya estaba convencido de que la idea, este modelo de aplazar cosas para la jubilación, sea una jubilación temprana o tardía, es mala idea. Es mala idea y puede que esas cosas no ocurran. Y por otro lado, yo siempre había tenido esa inquietud por hacer algo por los demás, ¿vale? Me venía de serie. Yo creo que la idea de que si tienes una capacidad, no te la has ganado, no es mérito tuyo tener una determinada capacidad, entonces deberías ponerla al servicio del mundo. Yo creo que es algo que yo tenía enterrado, como mucha gente, aplazado, pero latente, me molestaba. Y decidí hacer algo para eliminar esa molestia, básicamente, ¿no? Ok, yo creo que está claro, muy interesante. O sea, ¿cómo pasas de entiendo, tienes la idea, decides que esto hay que hacerlo ya, ¿cómo te pones en marcha? ¿Qué haces? Conversaciones primero, mis socios, inversores, quiero dedicarme a esto, cómo lo hacemos ordenadamente. Pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Pensé que la reacción iba a ser esa, pero me sorprendió, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en los inversores me encontré que cuando tienes a alguien a quien le ha ido bien y tiene cierta conciencia social, en el fondo hay mucha gente ahí fuera buscando oportunidades de hacer algo que tenga sentido, ¿no? Hay mucha desconfianza respecto al status quo del llamado tercer sector, ¿no? O la solidaridad, pero hay gente con interés por devolver, ¿no? Gente que tiene esa consciencia de, oye, me he ido bien porque me lo he trabajado, pero también en gran parte porque he tenido las oportunidades. Y en lugar de encontrarme con esa idea de Pablo era un chaval majo pero se ha vuelto loco, me encontré con interés. Oye, cuéntame porque esto me interesa. Entonces, bueno, una primera fase, dejar ordenadas las cosas. Segunda fase, irme a casa a pensar. Algo que no había hecho jamás y que casi nadie hace, te diría. El que puede, porque al final implica ponerte cara a cara con muchas cosas y tiendes a no hacerlo, mejor estar ocupado. Y hay gente que simplemente no tiene ese privilegio, ¿no? Bueno, yo estaba en unas circunstancias en que podía hacerlo y decidí hacerlo. Entonces me levanté por la mañana en casa un día y eso, vale, hoy toca pensar qué puedo aportar al mundo. Y evidentemente no tienes ni idea de cómo hacer eso, ¿no? Entonces, primero hice un mind map de mis capacidades, que me aportó lo justo, y después empecé a pensar, a ver, ¿qué podría ser diferencial en mi enfoque, ¿no? Vamos a ver, yo soy emprendedor. Entonces, como emprendedor, primero, estoy acostumbrado a abrazar la incertidumbre, algo que a mucha gente le da mucho miedo. Para mí ha sido mi día a día estos últimos 20 años casi. Sé crear cosas donde antes no había nada. Puedo resolver problemas que no soy capaz de imaginar porque confío en que poco a poco encontraremos la solución. Y sé hacer cosas de manera efectiva, te diría, ¿no? Con pocos recursos. Vale. ¿Quién puede haber ahí fuera que tal vez tenga ese enfoque hacia la ayuda, ¿no? Que no se base en los sentimientos,
que creo que sí son la base para actuar, pero son muy mala guía respecto a cómo actuar, ¿no? ¿Quién puede haber que enfoque la ayuda con el rigor profesional, el mismo rigor profesional que si estuviéramos hablando de una empresa? Esto es una ayuda a McKinsey. Esto es como que si le pides a McKinsey, defíneme cómo tiene que ser la ayuda. Me encajaría, ¿vale? Te diría, la diferencia de McKinsey siendo crítico, porque los emprendedores tendemos a ser críticos con los consultores, es que McKinsey da el PowerPoint y desaparece, ¿no? Aquí no, aquí además tienes que ser responsable del resultado hasta su última instancia, ¿no? En la parte de manos en el fango. Sí, ¿no? bueno, pero un enfoque analítico, ¿ok? Sí, enfoque analítico. ¿Y qué encontraste en ese enfoque analítico? En ese enfoque analítico empecé por ver que hacía gente como Bill Gates y otros, pero al final encontré un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz. Y ese fue el punto en el que no hubo vuelta atrás, ¿no? Yo me había dicho, me voy a dar el tiempo para encontrar algo que merezca la pena y no encontré nada mejor. Entonces, ¿qué es esto del altruismo eficaz? Pues se basa en una idea muy sencilla, pero paradójicamente muy poco habitual, que es preguntarse cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás. En lugar de suponer que voy a hacer algo bueno, elijo lo que tengo cerca, lo que me encuentro, lo que se me ocurre, plantea que tal vez hay una forma de evaluar, comparar y elegir opciones de alto impacto, ¿no? Y eso claramente me pareció muy interesante. Y encontré que no solo era un marco teórico de discusión de sofá, sino que había gente que dedicaba a esto decenas, cientos o miles de horas de investigación al año. Este movimiento surgió, por un lado, en la Universidad de Oxford, pata filosófica, y por otro lado, en Estados Unidos, gente que estaba en hedge funds, una parte mucho más práctica de, oye, ¿yo cómo mido el retorno humano de una donación? Y comprobaron que llamando a ONGs no eran capaces de darles la respuesta, no por un tema de transparencia, que es lo típico que pensamos en España, u opacidad, ¿no? Sino porque no lo sabían, no sabían cuál era su impacto. Y ellos pensaron, oye, vamos a ver, tendemos a pensar que la ayuda a los demás es lo que hacemos un poquito con el extra, ¿no? Yo pongo el foco en cómo ganar dinero y ya en ayudar, bueno, pues vaya, mientras hagas algo bueno. Pero ellos giraron esta ecuación y dijeron, no, es que el uso más importante de tu dinero es esa ayuda a los demás. Debería ser lo que te planteas más seriamente, con más rigor, porque lo que está en juego es mucho más importante, ¿no? Y decidieron poner el mismo rigor que aplicaban en otras áreas a esta investigación, ¿no? Y ahí surgieron cosas sorprendentes, como que las mejores formas de ayudar a los demás es que a lo mejor tienen un impacto de 100 veces más que la media. No es una pequeña desviación, ¿no? Sino que las diferencias son tremendas. Ok, aquí, a ver, para resumir, por si alguien no lo siguió al detalle. O sea, aquí el tema importante es que el objetivo es ayudar en lo que tiene más impacto, y es un impacto medido en retorno humano. Exacto. ¿Qué es un KPI por lo menos de retorno Podemos humano? aclarar retorno humano. Para mí el más interesante es vidas salvadas. Okay. Evitar muertes de niños de menos de 5 años. Ok, eso es un KPI concreto. Es un KPI concreto. Okay. A ver, esto es interesante, pero aquí tengo 70.000 preguntas. Bien. La primera, esto es un enfoque racional de la vida. Sí. Pero la gente emocionalmente contribuye a lo cercano. Sí. O sea, no sé, yo soy de Venezuela, pues a mí me va a llamar más y me va a motivar más a ayudar a una causa que está haciendo cualquier cosa, o bueno, con la infancia latinoamericana, que la infancia en Tailandia. No sé, que no sé si es un país que hace falta. Bueno, o la infancia en el África subsahariana. Me voy a ver más identificado y probablemente contribuya. Entonces, eso es un tema, ¿no? El tema de la cercanía. Sí. Pues ustedes en la cercanía le dais bastante palo, ¿no? Exacto. Yo creo que una cosa es... Háblanos de eso un poco más. Sí, una cosa es aquello para lo que estamos programados, ¿no? Y lo normal es que nos importe más lo cercano. Es absolutamente normal. Pero si nos paramos a pensarlo, que es una de las frases que más digo, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, resulta que nuestro dinero vale 100 veces más en los países más pobres, donde la mortalidad infantil es elevada, donde la gente vive en pobreza extrema. Pobreza extrema, para entendernos, es el equivalente a un poder adquisitivo de aproximadamente 50 euros al mes. ¿Vale? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, claro, alguien que tiene 50 euros al mes, aportarle otros 50 adicionales le transforma la vida. Okay. En nuestros países, 50 euros no transforman la vida. Pueden ser una ayuda para quien lo está pasando mal, pero no transforman su vida radicalmente, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es aquello hacia lo que tendemos, ¿no? Que nos ocurre en muchos ámbitos de la vida. Tendemos a no ir al gimnasio cuando sabemos que es bueno, ¿no? Entonces, para mí el argumento de que tendamos a hacer algo no lo valida. Simplemente es algo que tenemos que entender, ¿no? Pero en cuanto nos planteamos las cosas un poco más seriamente, por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿debería una vida humana tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo? Entonces, creo que si nos paramos a pensarlo, la mayoría de la gente diría, creo que sí que debería ser así. Si nos tomamos eso en serio y decidimos actuar en consecuencia, lo lógico es ayudar donde nuestro dinero salva más vidas. Y no primar la vida simplemente de quien
ha tenido la suerte de estar cerca de nosotros, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, alguien que nace en África subsahariana, primero, no solo tiene la mala suerte de estar rodeado de una ínfima parte de las oportunidades que nosotros tenemos, ¿no? Empezando por abrir el grifo y que salga agua limpia, sino que además las personas que podrían ayudarle tal vez digan, no, es que yo voy a ayudar cercano, que me siento mucho mejor y lo veo, ¿no? Entonces tienes la doble maldición de que encima quien podría ayudarte prefiere ayudar cercano. Claramente, si analizas las consecuencias de ese modelo, te das cuenta de que son muy nocivas, ¿no? Y tal vez deberíamos plantearnos el impacto, sea donde sea cual sea la causa del sufrimiento, y pensar en ayudar a más personas, ¿no? Personas como nosotros. Al final. Esto es interesante, ¿no? Porque según este criterio, si yo tengo 50 euros o 200 euros para donar, debería donarlo probablemente a causas iguales en África que en España. Según este modelo. Sí. Okay. Para mí, sin duda, es así. Lo curioso es que, claro, no somos conscientes de la abundancia en la que vivimos, abundancia comparativa, ¿no? Sí. Un español con un salario medio, 22.100 euros netos, está en el top 5% de ingresos del mundo. Sí. Nadie se considera top 5. La gente dirá que top 5 son los ricos. Sí. Bueno, resulta que los ricos somos nosotros, ¿no? Eso le digo a mi mujer. Mi mujer dice, no, pero es que tú crees que nosotros vivimos aquí en Alcobendas y somos el 2% de España, ¿sabes? Entonces no es que todo el mundo es así, ¿no? Exacto. Entonces, estamos en una situación en la que increíblemente podemos hacer las dos cosas perfectamente. Sí. Podemos ayudar en nuestra comunidad local, ¿vale? Sí. Aquí en España, ir a la parroquia, ayudar en un comedor social, perfectamente. Puedes ayudar a la gente que lo está pasando lejos. Y ahí el voluntariado, por ejemplo, tiene mucho sentido por la transformación personal, porque te conecta con otras realidades. Pero a la hora de tener impacto con tus donaciones, el impacto sin duda es muchísimo mayor en los países más pobres. Y deberíamos concentrar al menos una buena parte de nuestras donaciones en los países más pobres si nos tomamos en serio esa idea de que el valor de una vida humana es el mismo, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Esto es complejo, esto es muy difícil porque, no sé, yo me acuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania y, bueno, pues lo típico, aquí también hay mucha política metida, ¿no? Pues hay un grupo que se vuelca con la vida de Ucrania y los refugiados de Ucrania. O sea, el otro grupo dice, no, pues soy todos unos racistas porque es porque son rubios. Bueno, realmente no es porque son rubios. Es porque son europeos y es una realidad. O sea, yo estaba en Ucrania y de trabajo y yo culturalmente, aunque yo originalmente no soy europeo, pero bueno, tengo muchos años acá, culturalmente como occidental me siento mucho más cercano a un ucraniano que a un sirio. Sí. Esa es la realidad. O que a un kurdo. Entonces, es muy complejo todo este tema, ¿no? Entonces, pero bueno, yo entiendo lo que tú dices. Ok, entonces, con este postulado que está muy claro y que hace mucho sentido, esa es quizás sería como la propuesta de valor. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo lo pones en marcha? Vale. Vivo en España, quiero ayudar con el máximo impacto. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y cómo, entonces, mi pregunta es cómo lo pongo lo más fácil posible, ¿no? Al final, como emprendedor, buscas poner muy fácil la solución a determinados problemas, ¿no? Lo que llaman reducir la fricción. Paso 1. ¿Sabemos cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás? ¿O tenemos que averiguarlo? No, lo sabemos. ¿Vale? Hay un evaluador, por ejemplo, que se llama GiveWell en Estados Unidos, que dedica 40.000 horas al año a averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a la gente que vive en pobreza extrema. Ok, o sea, eso se sabe. Se sabe. Se sabe el top 10 de las causas. Por ejemplo, ¿cuál dime la 1 y la 2, ¿cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, malaria, ¿vale? Una de las formas más baratas de evitar muertes es malaria. Para hacernos una idea de la escala, ¿vale? Este lo conozco, pues trabajé con Novartis una época y tiene un mega programa con la malaria. Vale, pero bueno, el tema de la escala es importante, ¿vale? Esto es como si cada día 2 jumbos llenos de niños menores de 5 años se estrellaran. ¿Vale? Sí. Hoy 2, mañana 2. Esto es casi todo en África. Todos los días, casi todo en África. Se concentra sobre todo en África subsahariana. Existía en España la malaria, existía en Latinoamérica, está erradicada en gran parte del mundo, pero allí sigue siendo una causa de mortalidad tremenda. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué elegimos la malaria? No porque sea grande, no, sino porque podemos actuar de forma muy efectiva. A muy bajo coste podemos proteger a miles de niños a gran escala con unos costes unitarios muy pequeños y sabemos que estadísticamente evitamos un número de muertes altísimo haciéndolo. O sea, aquí ya se sabe cómo curarlo, hay las medicinas, está la Gates Foundation, etcétera, etcétera. Entonces aquí realmente lo que hace falta es dinero. O sea, exactamente. Tú pones ¿cuánto cuesta curar un niño? Que un niño se muere de malaria, ¿cuántos euros cuesta? Vale. Proteger, aquí hay una distinción importante y es donde el marketing ONG puede despistar, ¿no? Okay. Una mosquitera distribuida, por ejemplo, mosquitera tratada con insecticida, distribuida, pasando para comprobar que sigue ahí, ¿vale? Con todo el proceso bien auditado, 5 euros. ¿Y eso esa mosquitera protege a 1,8 vidas. Okay. Y evita muchísimos casos de malaria, que ya de por sí
tiene un impacto tremendo en la salud y el rendimiento, tiene un impacto económico muy grande, ¿vale? La enfermedad claramente evita desarrollo económico. Entonces, por cada 1000 mosquiteras que distribuyes, sabes que vas a evitar la muerte de un niño, el más vulnerable, ¿vale? Al final, hoy en día, salvar una vida cuesta unos 5.000 euros, estadísticamente. ¿Vale? ¿Eso puede ser caro o es barato? Yo siempre comparo con España, ¿vale? En España, si un tratamiento en la seguridad social cuesta menos de 25.000 euros y te añade un año de calidad de vida a una persona, se aprueba. O sea, aquí valoramos, ¿vale? Esto parece, uy, qué raro, estás poniendo precio. No, yo no pongo precio a la vida humana. Tú estás diciendo unos Pero digo, facts, en la práctica, ¿qué ocurre? ¿Vale? Entonces, en la práctica en España valoramos un año en 25.000 euros. ¿Vale? Yo lo que digo es que con 5 veces menos salvas la vida de un niño que tiene toda una vida por delante y que va a tener... Y salvar esa vida es que tiene un impacto tremendo, ¿eh? No solo es esa vida, sino que las mujeres van a tener menos hijos al reducirse la mortalidad infantil, se va a invertir más en cada uno de esos niños. O sea, es el paso 1 para todo lo que consideremos importante: educación, emprendimiento, desarrollo económico. El paso 1 es reducir la mortalidad infantil. Está muy claro lo de la malaria. Ok. Te voy a poner aquí un poco on the spot. Genial. Dime una causa que tiene muchísima prensa. Sí. A mí se me ocurre una, pero es que si la digo me cierran el podcast. Pero dime una causa que tiene muchísima prensa, que se le dedica muchísimo esfuerzo y que el impacto de nuevo, no digo que no es importante, pero que el impacto en esta escala del concepto de ayuda efectiva no es tan relevante. Bueno, o sea, te voy a decir emergencias en general, ¿eh? O sea, las emergencias. O sea, terremoto en Irán, dennos dinero, no sé qué. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Vale? Esto es interesante. Sí, vamos a ver. Primero, entendemos cómo funciona la gente, ¿no? La gente se vuelca en las emergencias porque reacciona ante el sufrimiento ocupando las noticias. Es totalmente natural, ¿vale? Las tragedias silenciosas tal vez estén matando a mucha más gente todos los días, pero como no son noticias, no ocupan las noticias. Entonces, ya vemos ahí que hay algo que no está bien en cuanto a la percepción que tenemos del mundo, ¿no? Porque lo que destaca es lo llamativo, y lo llamativo es lo que ocurre poco. Todo el mundo se vuelca. ¿Cuáles son las consecuencias de que todo el mundo se vuelca? Exceso de recursos a veces, rendimientos decrecientes sin ninguna duda, ¿no? O sea, los primeros 1.000 euros destinados a resolver un problema son críticos, pero cuando ya hay millones, tus 1.000 euros adicionales o 100 euros con los que tú llegas con tu donación posiblemente tengan muy poco impacto. Segundo, entra en juego el que nadie nos ha enseñado a ayudar bien, ¿vale? Mucha gente decide, oye, hay una crisis en Ucrania, vamos a enviar latas de comida, mantas, entonces cogen lo que tienen en casa o van al supermercado, compran y llega un camión lleno de cosas absolutamente variopintas a Rumanía o a Polonia, países relativamente ricos de la Unión Europea, en las que tal vez eso no vale para nada, ¿vale? Tal vez el tipo de comida que hace falta es otro. O se puede comprar localmente de forma mucho más barata. Hay que descargar un camión variopinto cuando podrías haber descargado palés de algo que verdaderamente era lo más crítico y lo necesario, ¿no? Entonces, todos nuestros instintos buenos respecto a cómo ayudar puede que no funcionen para nada sobre el terreno. Entonces, a veces hay un derroche terrible en las emergencias. ¿Significa esto que las emergencias no son graves y no hay que ayudar? No. Pero, de nuevo, creo que por lo menos una parte importante de nuestro portfolio de ayuda debería ir a la tragedia permanente, silenciosa, que no sale en las noticias, pero que provoca una devastación tremenda. Y al estar desatendida, es donde el dinero adicional más cambia las cosas. Entonces, ¿tú qué seleccionas como primer proyecto? ¿La malaria? Entonces, para mí hay 3 proyectos que son los que tienen una evidencia... Bueno, no para mí. Los datos nos dicen que hay tres intervenciones que hoy tienen una evidencia abrumadora a su favor. Uno es la malaria, con 2 tipos de tratamiento. Uno es las mosquiteras, otro es la medicación. Directamente en zonas donde la malaria es estacional, llegas y tratas a todos los niños. Ni tests ni nada, porque la clave es el coste bajo. Clorina, ¿cómo se llama? Es una combinación, hay una combinación de varios medicamentos. Suplementación de vitamina A. ¿Vale? Yo siempre explico. Aquí la deficiencia de vitaminas es lo que te ponen en el anuncio del Redoxon cuando llega el catarro, ¿no? Pero la deficiencia de vitamina es un problema serio. Entonces, en el Sahel, en África, cada año entre 250.000 y medio millón de niños pierden la vista por deficiencia de vitamina A. Quedan ciegos. Se quedan ciegos. El ojo se va secando. Hay un momento en que empiezas a no ver por la noche y si eso no se trata, terminas ciego. La deficiencia además va dañando tu sistema inmune. Entonces, de los que se quedan ciegos, la mitad mueren en los siguientes 12 meses. ¿Vale? Un problema absolutamente desconocido. Y es que esto es muy caro y muy complejo de evitar. Gota de vitamina A en la boca del niño 2 veces al año. Coste total de 2 euros por niño. ¿Vale? No ocupa las noticias, nadie se está volcando, no suenan nuestros teléfonos para preguntar cómo puedo ayudar ante algo tan horrible, pero resulta que tienes un impacto brutal mejorando la salud y salvando la vida de miles de niños a un coste bajísimo. Tercero, incentivos a la vacunación. Y esto es algo... A mí me gusta porque ilustra muy bien
el tema de cómo tenemos que profundizar en los problemas para entenderlos y saber cómo ayudar, ¿no? Norte de Nigeria. Las vacunas son gratuitas. No es un problema de patentes, las farmacéuticas. Y aún así, menos de la mitad de los niños completan el calendario de inmunización infantil. ¿Vale? Que son... si algo está en el calendario de inmunización es porque es grave. Sí. Son enfermedades que históricamente nos han devastado, ¿no? Bueno, pues menos de la mitad completan el calendario y acaban muriendo por enfermedades que se habrían evitado con una vacuna. ¿Es por tema cultural o que por es tema gratuita, de acceso? ¿vale? Entonces, justo, esa es la pregunta que hay que hacer siempre, ¿no? En lugar de llegar a una conclusión desde el sofá. Resulta que si lo investigas sobre el terreno, lo que ocurre es que cuando una madre vive en pobreza extrema, 2 euros al día, 50 euros al mes, no cobra un salario a fin de mes. Cada día se cena o no se cena en casa dependiendo de cómo haya ido la venta en el mercado de lo que fabricas, el pequeño servicio que prestas, las tortillas de maíz que has cocido en casa, ¿no? Entonces, llevar a tu hijo a vacunar a un centro de salud que está lejos, cuando está bien, ¿vale? Te dicen que es importante, pero tu hijo no está enfermo. Y después de la vacuna va a estar exactamente igual. Cuando una vecina a lo mejor te dijo que fue el otro día y encima estaba cerrado y perdió el día entero. Pues oye, al final priorizas comer hoy. Sí. En pobreza extrema estás sometido a la decisión de corto plazo rabioso. Resulta que si llegas a la madre y le das un incentivo, esto se descubrió en la India, el incentivo Le era... pones el desayuno cuando llevan el niño. En la India era una bolsa de lentejas del Mercadona, ¿vale? Eso era suficiente para que la madre lleve a vacunar al hijo porque ya esa noche se cena en casa, ¿no? Pues en Nigeria es algo menos de 2 euros por visita y resulta que aumentas los ratios de vacunación con un coste bajísimo. Entonces, averiguas cuál es el problema real y actúas sobre ese problema. Y mides el resultado. Y el resultado al final es vidas salvadas. Y no tenéis... Vosotros estáis sin ningún tipo de filosofía atacando el problema de forma efectiva. A mí me recuerda esto, hay una ONG que se llama Ocean Cleanup, no sé si lo conoces, Sí. que sacan plástico del mar. Sí. Estos sacan plástico del mar. Y le dicen, bueno, pero es que vosotros no os preocupáis de reciclar. No. Nosotros sacamos plástico del mar. y los critican mucho, ¿no? Sí. O no sé, igual, viene Amancio Ortega y dona unos aparatos para el cáncer. No, es que yo doné los aparatos para el cáncer. No, es que los impuestos... No, doné los aparatos del cáncer. O sea, en vuestro caso... No nos dicen, oye, pero es que aquí lo que habría era que cambiar el sistema y la inmigración y generar las oportunidades de empleo en el África subsahariana para que la gente... ¿Os enfrentáis a eso o no? Todos los días. Lo que pasa es que yo lo que explico es que cualquier reflexión que lleva a la inacción a mí me resulta sospechosa. Okay. ¿no? Entonces, al final, decir que el problema es el sistema y que lo que hay que hacer es cambiar el capitalismo te deja muy cómodo, ¿no? Porque ¿qué tienes que hacer tú? Nada, ¿no? Yeah. O como mucho, ¿qué vas a hacer? ¿Manifestarte un poco? No haces nada. Okay. Mientras tanto, mueren niños todos los días. Okay. Entonces, a mí lo que me interesa es qué podemos hacer para mover la aguja de forma práctica. Okay. ¿Y tú para mover esa aguja qué haces? ¿Haces una fundación? O sea, ¿tú recoges dinero? O sea, operativamente, ¿qué es lo que tú haces? Sí. El producto mínimo viable, la forma más práctica de atacar este problema en España. Si ya existe la investigación fuera, ¿qué vamos a hacer? Ponerla al alcance de todo el mundo de la forma más fácil posible y con deducción fiscal en España. Okay. Entonces, creé una fundación que se llama Ayuda Efectiva, que hace precisamente eso. Coge la mejor investigación y nos permite a nosotros, como donantes, maximizar el impacto de nuestras donaciones, dirigiéndolas a los proyectos que más vidas salvan por euro donado o que ayudan más a más personas por euro donado. Así de sencillo. Okay. Entonces, mi objetivo es canalizar la máxima cantidad de dinero posible a los programas que más vidas salvan. ¿Y por qué hacía falta montar una fundación nueva versus trabajar con fundaciones ya existentes? Porque no existía una fundación con esta visión. Okay. Una fundación que no se casara con una causa que le había tocado cerca al fundador o que le hubiera afectado personalmente, sino que partiera de un enfoque neutro. ¿vale? Yo parto de un enfoque en que a mí no me importan las enfermedades. Oye, ¿me importa la malaria? No me importa la malaria. Me importan las personas y su sufrimiento o su capacidad de florecer, ¿no? Entonces, voy a ir a por las causas en las que puedo conseguir más avance. Okay. Eso es... no existía. Sí. Si hubiera existido, yo creo que siempre es mucho mejor apoyar a organizaciones existentes, mientras sean evidentemente coste efectivas y transparentes, que crear más, ¿no? España está llena de muchas fundaciones o asociaciones pequeñitas con poquísimo impacto. Ok. Entonces montas esta fundación y por un lado tienes, que está muy claro, ¿no? Tú seleccionas los proyectos que tienen mayor impacto en retorno humano. Y por la parte de fondos, ¿cómo captas? Capto explicando estas ideas, ¿vale? Yo siempre digo que yo distingo un poco la persuasión publicitaria, ¿no? El anuncio que finalmente te lleva a comprar, de la convicción. Entonces, yo aspiro a lo más complicado, que es la convicción. ¿Cómo nos llegan los donantes? Nos llegan por podcasts como este. ¿Vale? Conversaciones largas en las que podemos profundizar y comprobar que aquí hay otra forma de pensar que tal vez puede tener un impacto muy grande. Entonces, los formatos largos que permiten exponer a la gente a las ideas
son los que nos traen los donantes. ¿Nos trae a todo tipo de donantes? No, nos trae a donantes a los que les convence la idea de que hay que ayudar con cabeza, además de corazón. Okay. ¿Vale? Y que el resultado importa. Que no importa solo cómo me sienta yo, sino que tal vez es más importante cuánto consigo ayudar al otro lado, ¿no? Okay, o sea, yo creo que el perfil mental está claro. O sea, el perfil, bueno, imagino que mucho profesional, etcétera, etcétera. Pero es retail. O sea, esto es un negocio B2C. O sea, tú estás yendo a gente, o sea, gente como yo o los que trabajan acá en el estudio, Sí. Que van, me imagino que a través de un activo digital y donan. Eso es. Yo digo humanos con cara y ojos, ¿vale? Ok. Y la típica pregunta es, oye, esto de la efectividad debería conectar muy bien con las empresas, ¿no? Sí, esa es mi pregunta. Aquí mi respuesta es, la RSC, la responsabilidad social de las empresas, no es lo que parece, ¿vale? En mi experiencia puede ser bastante crítico, ¿vale? Okay. Hay empresas que hacen algo que me parece absolutamente legítimo. Es, oye, mira, yo no me meto en causas sociales. Doy el dinero a mis accionistas y que ellos individualmente decidan lo que van a hacer. Eso decía Friedman, ¿no? Friedman decía que las empresas no deberían hacer filantropía, sino que le dan el dinero a su accionista para que ellos decidan qué hacerlo. Pero la realidad... Ok, eso es una teoría, pero la realidad es que hay empresas que sí hacen o RSC o filantropía, Exacto. las dos cosas. Entonces, ¿qué tienden a hacer las empresas? ¿Vale? Para las empresas, la RSC es un producto que ellos compran y venden, Sí. ¿vale? Igual que cualquier otro. Entonces, ¿cómo lo compran? Yendo a alguna ONG, alguna organización que haga cosas. ¿Y cuál es el criterio para elegir en qué invierten? No es la efectividad, es qué va a ser más vendible en el anuncio. ¿Cómo voy a comunicar mejor que soy un buen ciudadano? Que estoy comprometido con la sostenibilidad, con el futuro de todos, con la infancia, con tal. ¿Vale? ¿Cuáles son los temas? En el fondo, esto es casi política, ¿vale? ¿Cuáles son los temas que van a dar una buena imagen de mi empresa? Bueno, sí, ahí te voy a hacer un poco de pushback, ¿no? Venga, perfecto. Sí es verdad, pero también hay algo de la responsabilidad social corporativa moderna que te diría, oye, tú tienes que ayudar en algo que está asociado a tu negocio. Entonces, por ejemplo, si tú eres Telefónica Sí. y tú trabajas en Latinoamérica mucho, pues oye, el programa Pro Niño pareciese ser bueno. ¿Por qué? Porque son las comunidades en las cuales tú trabajas. O si tú eres, qué sé yo, una empresa de tecnología, pues ayudar a cerrar la brecha digital, pues como que está asociado a tu negocio. Versus, no sé, si eres Novartis, Sí. el tema de la malaria, Sí. ¿sabes? Versus ponerte a plantar árboles en el Amazonas si tú eres una empresa, no sé, que hace si eres Banco Santander, no sé, me lo invento, ¿no? Sí. Eso es lo que hizo un poco la responsabilidad corporativa, más allá de lo de la foto y tal, que bueno, puedo estar de acuerdo. Justo, no, para mí no lo consideraría pushback, lo considero complementario, ¿vale? Ok. Es primero, una empresa no puede tomar esa decisión que individualmente podemos tomar de dónde maximizo el impacto de mis recursos, porque parte de una serie de restricciones. ¿En qué áreas geográficas estoy? ¿Cuál es mi negocio? Habitualmente es eso. Y además está el concepto de para qué sirve la RSC, ¿no? O sea, Sí. ¿cuánto me importa el impacto real? Sí. ¿Vale? Y la realidad es que los incentivos no están muy alineados porque una empresa no es un agente moral. Al final, por mucho que intentemos hacer que así sean, Sí. ¿no? Y que tengan que declarar compromisos y demás, al final la empresa es una organización, ¿vale? Sí. No es un agente, un humano que tiene ética, ¿no? En el fondo Sí. se mueve por otros criterios. Entonces, al final mi experiencia, bueno, incluso las que hacen filantropía, ¿qué es lo que les gusta hacer? Seleccionar proyectos, una variedad de proyectos que normalmente rota cada año, y el criterio de selección es que sean historias muy conmovedoras. ¿Vale? Los Sí. datos no suelen ser conmovedores, a no ser que se expliquen muy bien. Entonces, al final mi conclusión es que no me ha merecido la pena dedicar mucho tiempo a las empresas porque creo que existe muy poca capacidad de convicción. O sea, existe la capacidad de hacer un producto que encaje muy bien con la demanda. ¿Vale? Ya. Perfecto, pero es que eso no es lo que yo quiero hacer. Yo busco convencer a la gente para que done de forma diferente, ¿no? Ya. Entonces, la empresa no suele ser un buen interlocutor. Hay excepciones, ¿vale? Porque hay empresas en que en el fondo estás hablando con el dueño, el director, el CEO. Ya, eso te iba a decir. Es una persona, lo tuyo es llegar al SEO. es una persona que decide. Entonces, Sí. cuando hablas con la persona que decide, sí existe la posibilidad de que exista esa convicción, ¿no? Y de hacer que el impacto sea lo más importante. Y tal vez incluso intentar comunicar que el impacto es lo más importante, aunque no sea lo más fácilmente comprable, ¿no? Ok. Entonces, hay una complejidad ahí que hace que al final sea más... Te diría, tiene más impacto en mi experiencia. Y además es más satisfactorio personalmente hablar con personas. Ok. Cuéntanos un poco las métricas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente habéis ayudado? ¿Cuánto estáis levantando al año? Sí. No sé cuáles son las métricas más relevantes en este tipo de... Sí, vamos a ver. O sea, hay unas métricas intermedias, te diría, que es evidentemente pues el volumen de cuánto dinero movemos, ¿no? A los proyectos más efectivos. Justo hoy hemos pasado de los 2 millones de euros
De esos, aproximadamente 1 millón ha sido en el último año, o sea que vamos acelerando bastante. Aspiro a mucho más, ¿vale? Yo creo que podríamos estar perfectamente en 10 millones de euros al año en España sin ningún problema, entonces creo que solo acabamos de empezar. Pero lo interesante es el impacto de estas métricas que nosotros actualizamos en tiempo real en la web. Entonces, como vamos a programas muy baratos, sabemos que ya hemos ayudado a más de 800.000 personas. Que es increíble, esto es como si te digo, no sé, tal vez todos los niños de la ciudad de Madrid, pues en volumen ya hemos tocado la vida de más de 800.000 personas. Y sabemos que somos responsables de salvar más de 340 vidas. Claro, esto en cuanto lo dices en cifra impacta poco, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a pensar en vidas salvadas. Al final yo sé que si quiero que alguien que nos escucha lo entienda, tengo que conectarlo con algo imaginable, ¿no? Entonces, yo lo que suelo decir es, imagina que esta tarde llegas a casa y te dicen que en la casa del vecino, el piso al lado, el chalet de al lado, donde sea, ha muerto un niño pequeño, al que conoces, de menos de 5 años, ¿no? Sí. Imagina el impacto sobre esa familia, cómo están sus padres, ¿vale? Lo horrible que es esa situación. Bueno, pues esa situación se repite una y otra vez todos los días. Y gracias a que ayuda efectiva existe y gracias a que hay gente que ha donado con nosotros, hemos evitado eso 340 veces, ¿no? Sí. Para mí esa es la métrica más importante. Bueno, dicen que el que salva una vida, salva el mundo. Dice el Talmud. Así que si no la tienes, búscate esa quote. Perfecto. Así que bueno. Ok, perdona, te interrumpí de las métricas. No, te dirá. Entonces, para mí claramente esas son las más importantes. Donantes, más de 2.300 ahora mismo. De nuevo, me parece poquísimo. Aspiro a muchísimo más, ¿no? Pero a la vez estoy increíblemente agradecido de que más de 2.000 personas hayan decidido donar por convicción con nosotros. Ok. ¿Y qué planes tienes para el futuro? Pues llegar a más personas, por supuesto. O sea, al final yo creo que aquí la clave, te decía, es exponer a más personas estas ideas, porque es muy difícil saber de todos los que nos escuchan quiénes serán más racionales o menos, ¿no? ¿Cuál es, si la emoción y la razón entran en conflicto, tal vez podrían elegir la razón, o tal vez podrían decir, oye, es verdad que las cosas no son binarias, pero claramente en esta dimensión del impacto puedo hacer más de lo que estoy haciendo, ¿no? Eso yo no lo puedo saber con una segmentación a priori. Entonces creo que nuestra única vía es exponer a más gente a estas ideas. Entonces aspiro a poder hablar de ello cada vez a mayores audiencias, ¿no? Y poder seguir haciendo básicamente este trabajo, porque con nuestro equipo de 3,5 personas podríamos perfectamente mover esos 10 millones o 100 millones. Yo no necesito incrementar mis costes. Lo que necesito es llegar a más personas para que más gente quiera donar con nosotros. Muy bien. Vamos a poner en las notas del podcast, vamos a poner el link para las donaciones. Genial. Ok, oye, te voy a hacer unas preguntas difíciles. Venga. La primera. Yo leí un artículo hace varios años, se llama Ponga un negrito en su vida. Totalmente irónico, ¿no? Sí. Lo escribí a alguien que entiendo yo que era alguien irrelevante en el tercer sector. Y él ponía el siguiente ejemplo. Oxfam tuvo la maravillosa idea de que había que llevar libros a África. Entonces empezó a recoger libros por todo el mundo, llevó libros a África. Resultado, pues todos los libreros de África quebraron, pues empezaron a regalar los libros, ¿no? Entonces, él hablaba, eso lo da como ejemplo para hablar de la ineficiencia de todos estos voluntariados y gente que se va a un país súper en vías de desarrollo a construir una escuela. Y decía, bueno, pues tú qué sabes de construir una escuela. Entonces, y hablaba de toda esta ineficiencia. Y lo que decía la gente, mira, dejen de, ustedes lo único que tienen que hacer es dar dinero. Y dar dinero, olvídense lo demás. ¿Tú qué piensas de todo esto? Vale, a ver, alguna parte de verdad. Luego, el riesgo es que a veces que la gente se queda con la anécdota y lo extiende a la totalidad, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay ineficiencia, sin duda hay muchas veces que el voluntariado no es lo que parece, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es entender qué razones hay detrás para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, voluntariado. Efectivamente, el voluntariado, yéndote a construir tú hornos o casas en África, no tiene ningún sentido ni económico ni respecto a uso de tu capacidad. Te va a beneficiar fundamentalmente a ti. Te va a transformar, vas a estar en contacto con otra realidad, vas a ver lo que es ahí fuera y vas a volver cambiado. Entonces, creo que esa es la principal utilidad del voluntariado. Y simplemente la conexión humana ya tiene un valor, ¿no? Pero no vas a tener impacto haciendo algo de lo que no sabes nada en otros países, ¿no? Tendemos a pensar que nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Y sí, es lo más valioso para nosotros, ¿vale? Pero ahí fuera, cuando el problema es que los niños se mueren por falta de vitamina, o eres un experto logístico capaz de distribuir en 3 días 4 millones de dosis de forma efectiva sin que falte ni una, que estén todas las adecuadas en cada colegio, ¿vale? O puedes ayudar en eso, o si no, es que donas para que la gente que de verdad sabe hacerlo lo haga y vas a tener un impacto muchísimo mayor. ¿Vale? Aquí había un ejemplo un poco que es una caricatura, pero las caricaturas siempre tienen una parte de verdad, ¿no? Y es, eres socio de un despacho de abogados, ¿vale? Facturas 600 euros la hora.
Si tu única labor social es repartir sopa en un comedor social el domingo, oye, te vas a sentir bien y es mucho mejor que si no lo hicieras. Pero es que solamente donando una de tus horas, tu impacto sería muchísimo mayor. Entonces yo a la gente al final lo que le digo es, mira, haz voluntariado por la transformación personal, pero para impacto, dona. Claro, luego la clave es donar bien, porque si donas a lo que suena bien, puede que tires tu dinero. La evidencia dice que en educación, por ejemplo, los libros no son lo que cambian, lo que mueven la aguja, ¿no? Resulta que lo que más impacto tiene son cosas muy tontas. Desparasitar a los niños. Básicamente, si los libras de gusanos parásitos asisten mucho más a la escuela, y hay un estudio longitudinal que dice que 20 años después tienen más ingresos que los niños no desparasitados. Increíble. O desayuno en la escuela, ¿no? Sí, exacto. Segundo tema muy efectivo, colocar a los niños no por edad, sino por nivel de conocimiento. Resulta que eso tiene un impacto enorme, ¿vale? Pero esto no podemos saberlo por cómo suena. Necesitamos gente que analice los datos y por suerte es que por primera vez, diría en la historia, sabemos lo que nos dicen los datos. Solamente tenemos que decidir utilizarlo en lugar de hacer lo que mejor nos suena. Ok. Mira, muy interesante. Segunda pregunta difícil. Esta es más difícil todavía. A ver, mira, cuando fue lo del ataque de Hamas a Israel, me llamó una conocida que ha pasado por el podcast y toda la vida en tercer sector. Premio Princesa Girona, todo esto. Y me llamó porque me dijo, oye, yo quiero hablar contigo para que tú me expliques. Porque claro, yo estoy aquí en mi ONG, rodeada de no sé cuántas ONG, y aquí, bueno, esto lo que les faltaba era montarse e ir a pegar tiros, ¿no? Oye, no habían terminado los atentados y ya estaban culpando a Israel, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de ella era que, y un poco es una sensación de mucha gente, que todo este tema de la ayuda y tal, pues son rojitos. Y no sé, y la Cruz Roja, y todas las asociaciones de la ONU, Médicos Sin Fronteras, o sea, pareciesen estar, o por lo menos las personas que están en un espectro político muy a la izquierda y muy definido, ¿no? Entonces, esto es así, o sea, el mundo de la ayuda es un mundo que está a la izquierda. ¿Cómo caben cuestiones no políticas en ese mundo? ¿Qué impacto tiene esto? Claro. Es curioso porque, en mi opinión, la política y esta dimensión izquierda-derecha es algo que tendemos a añadir encima de todo, ¿no? Uh-huh. Y como lo convertimos en algo identitario, Uh-huh. casi la primera pregunta es, oye, ¿esto es de izquierdas o es de derechas, no? Uh-huh. Pero el mejor comentario que hay al respecto decía un chaval joven metido en política que decía, vamos a ver, si es que al final todos estamos de acuerdo en lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Queremos que la gente sea más feliz, queremos que la gente florezca, y el gran desacuerdo es respecto a cómo hacerlo, Uh-huh. ¿vale? Y ahí la pregunta es qué funciona y qué no. Uh-huh. Entonces, en lugar de recurrir a la ideología para que nos dé la respuesta, tal vez deberíamos comprobar en la práctica qué es lo que funciona para lograr aquello que todos queremos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es mi enfoque. Es cierto que hay mucho tercer sector invadido por la ideología. Uh-huh. Tercer sector, igual que vete a un campus americano hoy en día, ¿no? O sea, la ideología, en cierta medida, es un cáncer. Es un cáncer porque plantea las respuestas antes de analizarlas, ¿no? Es curioso. Yo ya tengo las respuestas a todo. ¿El problema es el capitalismo o el problema es... No, el problema es el comunismo. ¿El problema es la intervención del Estado o el problema es tal? En lugar de vamos a comprobar en la práctica qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos actuar, yo ya tengo mis recetas antes. Entonces, creo que la verdadera competencia aquí no es entre las ideologías porque son igual de malas. La verdadera competencia está entre la actitud. Yo me enfrento al mundo con las respuestas que ya he asumido o me enfrento con una mentalidad científica para intentar averiguar qué funciona, ¿no? Y ese es el ángulo que yo quiero empujar. Y entonces es un ángulo que no es partidista, no es ideológico. ¿Esto es lo habitual en el tercer sector y tal? No, evidentemente no. Igual que tampoco es lo habitual en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero creo que por eso es especialmente valioso y tenemos que empujarlo. Y además hay huecos para ayudar de formas muy diferentes. Imaginemos que yo soy liberal, ¿vale? Soy liberal clásico y considero que lo más importante es la autonomía de la persona para decidir. Oye, pues es que existe la posibilidad de hacer cash transfers, de dar dinero en efectivo a la gente que vive en pobreza extrema para que ellos decidan qué es lo más útil. Y la evidencia es abrumadora a favor de este programa. Uh-huh. Cada uno hace algo diferente. Uno compra una cabra, otro cambia el tejado de latón, otro compra una motocicleta y trabaja 2 pueblos más lejos, ¿vale? Entonces, la ayuda no deberíamos convertirla en algo ideológico porque sería un error tremendo. Y creo que todos aspiramos a un mundo en el que la gente sea más feliz y viva mejor, ¿no? Muy bien, muy interesante. Oye, la última pregunta, esta difícil, esta más personal. Yo, bueno, como he leído que tú ganas 19.000 euros al año. Entonces, ¿tú es que vives con poco? ¿O así eres un poco monje? ¿O el éxito que tuviste o fue importante? ¿O un poco a nivel personal? ¿Eres materialmente detached?
Vale. ¿Cuál es la historia acá? Sí, a ver, hay una combinación de todo. Yo me lo puedo permitir porque tuve suerte. ¿Vale? Tuve suerte, pude vender mi empresa bien. Es verdad que también soy austero. Las cosas materiales tienden a darme bastante igual. Y por circunstancias familiares también, pues ya te comenté antes, mi padre murió muy pronto, ¿no? Pues estoy en un momento en que me lo puedo permitir. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente que se podría permitir algo así no lo hace, ¿no? Es curioso. Y en mi caso, precisamente eso lo utilizo como un criterio para decir, oye, si no hay cola de gente detrás de mí para hacer esto, si yo no lo hago, eso me indica que el valor de hacerlo es más importante, ¿no? Entonces, hay una condición necesaria que es poder permitírmelo, pero luego hay una condición adicional que es que quiero hacerlo y considero que nada merece más mi tiempo que esto que hago ahora mismo, ¿no? Dicho esto, tampoco quiero que la gente se quede con la idea de, bueno, es que para trabajar en una fundación lo que hay que hacer es cobrar muy poco y demás. Yo creo que eso es un gran error. O sea, yo a mi patronato les digo, oye, mira, si encontramos a alguien que cobra 150.000, alineado éticamente con nosotros, pero que fuera capaz de conseguir que este proyecto mueva mañana 10 millones de euros en lugar de 1 al año, deberíamos contratarlo. Porque lo importante no es la pureza de quien ayuda, sino el impacto que se consigue, ¿no? Entonces, también quiero dar ese mensaje siempre, ¿no? Una cosa es que yo pueda permitirme hacer esto de una forma que deja muy claro al mundo que no hay ningún tipo de conflicto de interés, ¿vale? O sea, yo no gano nada haciendo esto y podré ganar mucho más haciendo otras cosas, lo hago porque quiero. Entonces, creo que en los arranques es un mensaje positivo y que nos ayuda, pero creo que no es así como deberíamos opinar respecto a las diferentes organizaciones benéficas, ¿no? La clave es el impacto que se consigue. Bien. Pablo, muchísimas gracias por venir. La verdad que muy interesante tu podcast. Yo creo que ideas muy potentes aquí que pondrán a la gente a reflexionar. Eso espero. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartirlas y por las buenas preguntas, Joseph. Muy bien. Oye, para terminar, si tú piensas en el éxito, ¿no? Sobre todo dado este camino que tú elegiste, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cuánto de ese éxito crees que ya has alcanzado? ¿Y qué te falta para alcanzarlo plenamente? Sí. En el éxito entran muchas cosas, ¿no? Y a veces hay una distinción que es la del camino frente al destino, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo últimamente defino el éxito como tener un día a día que quieras repetir mañana, ¿vale? Creo que si mañana quieres repetir el tipo de día que has hecho hoy, ya tienes éxito, independientemente de todo lo demás. En esa métrica he alcanzado el éxito. Y casi te diría que solo espero poder seguir haciéndolo más tiempo. Siempre puedo ir a más, ¿no? Mejorar en algo más. Siempre hay un cierto desequilibrio entre diferentes facetas de tu vida, ¿no? La personal, tus hijos, las que sean, ¿no? Y siempre hay algo que ir ajustando, ¿no? Pero en general yo te diría que me considero ya una persona de éxito, soy muy feliz haciendo lo que hago y cada día más que puedo hacerlo lo anoto como un éxito para el banco.